Hola, hola. Hola, hola. Hola, bebecita, ¿cómo estás? Claudia, fíjate que ando un poco resfriada. Tengo la garganta inflamada. Tomada. Pero un poquito. Sí, parece que me entró un adre. ¿Un aire? ¿Un aire? Un adre, pues un aire. Sí, pues. De campo yo soy. Sí, la bebecita, para los que Pero, no tienen el gusto de verla, se ve preciosa. Ustedes se la están perdiendo. Yo que ustedes corro a YouTube. No, a verme a mí fíjate porque que me veo como el hoyo, pero a la bebita se ve preciosa hoy día. este gorrito me lo gané. Me lo gané. Es Cuando de me la junté marca a de tu empresa. Nada que ver, weón. O sea, No es... similar. ¿La otra no es Mountain No, algo? Es Mountain Moon. View se llama. Y Este esa weón wea es Moon. Moon. Dice Moon Summit. Y yo trabajo en un hospital que se llama Mountain View. Weón. Pero No está. la La montaña naturaleza. nomás. La La montaña. montaña. No, este me lo El gané dibujo en la montaña. cuando estaba haciendo ese juego de Hunter Killer con la Allison y la Abby. De repente vienen como evidencia en bolsitas de evidencia, po. Y esto era evidencia de un Oh, crimen. Y me lo puse y dije, aquí nadie me quita este gorro. ay, qué Y a mí me encantan los gorros. entrete. YouTube. Y qué ¿Te acordáis? sorpresa. Que de verdad que yo tenía muchos gorros antes en la U y los tenía en las paredes. Sí, pues, sí lo Los perdí recuerdo. Sí, todos, era una po. bebita tan top. Sí, Yo en po. esa época tenía pañuelos. De También todos tuve los pañuelos. colores. De todos los Sí. colores. Cinturones, cuando se llamaban en el colegio. Cinturones que combinaban con los pañuelos. Pero antes de hablar de nosotras y del pasado, ¿Ya? quiero darle la bienvenida a toda la gente que se nos une hoy, que nos acompañó el lunes en nuestro episodio estreno y que hoy día se quieren dar esta segunda patita de la semana, el segundo impulso, o cuando sea que nos estén escuchando. Así que, Bienvenidos a Copas y Crímenes. a nuestro podcast. The True. A mí me gusta cuando sale a ti. Ay. Así que bienvenidos todos. Sean todos bienvenidos. Sí, en esta semana que han estado bien festivaleros en Chile. ¿Sí? No sé si el resto de la gente que nos sigue sabe sobre el festival y ese tipo de cosas. El festival de la canción más importante de Latinoamérica, querrás decir tú. Sí, claro. Es la Yo ciudad natal de mi marido. deberíamos haber, es que no había ninguno, pero había encontrado un crimen de Viña del Mar, pero del festival. Oh. Haberme puesto bien festivalera, pero no me pidan más de lo que puedo dar, porque no puedo dar nada en este momento. Crimen es lo que hace la gente cuando abuchea. ¡Ay, Porque qué qué terrible! mal educados que son. Sí. En ningún otro país. No. Y esa weá de Ordinarios. que es que están pagando la entrada. Y eso te da... Es que Yo no sabía que estaban pagando la entrada al Coliseo Romano. Y esa weá de también es capitemos a la ordinario. gente. Por último, no te rías, pero no hay por qué hacer bullying. Eso De es los bullying, es sí, de los cruel. creadores de los aplausos en el cine, el aplauso cuando aterrizan, la crucifixión de Jesús, la pifiadera en el... Toda esa weá vergüenza ajena. Sí. Pero aparte que me da ansiedad, la paso súper mal. Yo siento que igual la paso mal por esa persona. Por esa persona y por todo, siento que es un momento súper incómodo. A mí me pasó que estuve en el festival, fui a ver a Rocky Mekenway por un pololo. Pero que Ya. sí, yo no pagué esa entrada, pero bueno, fue a Cuando Rocky dijiste Mekenway. estuve en el festival, pensé que tú habías participado Sí, yo estaba en el animándolo. festival. En esa época me Ah, conocían como Tonka. Ahora es Claudia. En esa época estaba con Paribet, ahora ya no. Que ya, tuvimos era problemas el con unos bajito. relojes. Sí, no tengo problemas con unos relojes y dije ya no más. Y estaba farandulera. Es que yo estuve en Chile, pues, vi todas las noticias. Sí. No, yo igual lo sabía, porque como sigo el podcast de las amigas y me voy enterando de lo que pasa. ¿Qué te iba a decir? Que estaba viendo Rocky Mekenway. Cuando estuve en ese día, estuvo Paolo Meneguzzi. Y a mí igual me Ya. encantaba, yo no tuve ningún problema. Y yo igual lo estaban sentando tan atrás, la verdad. Y había tanta gente como pifiando, abuchando, diciendo que se fuera. Y era como, loco, él viene a cantar 2 canciones y era parte del jurado. Déjenlo cantar. Verdad, Y estaba pobrecito. tan enojada. Si no lo tenía más encontré- canciones en todo caso. No, si era como, déjenlo que me cante una canción y que se vaya. Así ya, ¿qué más? Y lo encontré tan ordinario. Y era como, no te van a devolver al artista que salió antes. Ese weón ya está en el avión, ya se fue. Estás pagando, Verdad. eso es lo que me llama la atención, pagan por un festival. Se supone que la intención de un festival es una festividad. La gente lo va a pasar bien. La gente va a disfrutar. ¿Cuánta miseria tenía en tu corazón para tener que ir a tirarle mierda a otros que te están intentando entregar alegría?
Ya, no Sí, lo bueno. lograron. Sigue de largo, ¿cachai? ¿Te imaginas en la Sí. micro alguien se pusiera a puchar a la gente que se sube a hacer talla? Se le concharía el hoyo, pero inmediatamente, porque de puro miedo de que te respondan de vuelta. Porque cuando está ahí con una masa, es súper fácil esconderse. Súper Súper fácil. cobarde. Sí, es terrible, nosotros es súper ordinario. Yo Y igual. me da mucha rabia. Independiente de que el show puede ser, uno puede decir, ay, súper malo y qué sé yo. Nadie, o sea, hay gente que yo pagaría por ir a ver ciertos humoristas. A mí es que me gusta ir a ver show, me gusta ver stand-up, me gusta ver este tipo de espectáculos. Pero si alguien no pagó por eso, es como ir al Lollapalooza o cualquier otro espectáculo donde tú vas, veí el escenario que te gustó, el artista que te gustó, y cuando no, te fuiste a comer, te fuiste al baño, Sí, po. volviste más rato. Si por algo duran tantas horas, po. Tenéis toda la razón. Ay, me Guaguita. carga la gente por eso. Digo, Te ay, ¿por acompaño. qué tan Te acompaño difícil en tu es ser sentir. feliz? Y había estado tan contenta los primeros 2 días porque había sentido que la gente había estado tan bacán, así como tan disfrutando el show. Disfruten, ríanse, si es tan bacán disfrutar. Y se les pasó la wea. No, tenía que llegar los abuelos. Ahí estaba mi mamá. Mi mamá y mi papá, los dos en el escenario. No, pero yo creo que les el pegaría público si boomer hicieran algo así. lo cagó todo. Sí. Que cuando son sobre 50, como que se creen con el derecho de tirar mierda. Como que, tenemos toda la mierda que tenemos en el corazón. Es verdad. Y Sobre todo después, cuando son pacientes en un hospital. sobre todo cuando no tienen dinero y llaman para pedir comida. Lo que me llaman a mí. Qué terrible. Cuando quieren beneficios gubernamentales. Oye, me gustaría saber qué consumes la noche de hoy. ¿Sabes qué? ¿De Yo qué te estaba reí? tomando una bebida. Porque había estado tomando un pequeño snack. Pero además ¿Ya? tengo mi vinachín. ¿Ya? Un vinito de Vino con frutita. bebida. ¿Estáis tomando vino navegado? No, no, ¿Y el vino. usted? Y tengo aquí ¿La todo media mezcla? dependiendo de la sed que, que tenga. Que necesito ¿La algo media dulce. mezcla? Tengo todo aquí, pues, con mi escabel. Ahora tengo un escritorio grande, si quiero me pongo un buffet. encima. Todo lo que sea mientras. Pero no puedo comer Además, tengo porque unas papitas fritas por aquí, unos manecitos por allá. quisiera poder no ser tan asquerosa y comer y hablar a la vez. Pero estarían todo el rato la gente escuchándonos como mastico, así que no. No. Yo estoy tomando Aperol, por si acaso. Esta Ahí semana va, es la semana de la Aperol. estaba tragando la bebida, amiga. Sí, se ve naranjito. Y qué grande el vaso, está bonito. Es una copa sin el palito nomás, po. ¿Cómo se llamará el palito? No sé, pero en inglés se dice stem. Y Ah, sí. este es un dibujo del Congo, porque es un corgi. Sí. Tenía De dos, pero me eché una. Así que me queda una sola. Aquí, sí, se me pasa Bueno, eso con los vasos y las copitas. sí, Y bueno, esta introducción viene con disculpas de por medio. Porque Claudia siempre cagándole, parte de mi esencia. Esa gente que me dice, quiero un saludo de esto, un saludo de esto, otro. Y yo digo, sí, sí, te lo juro. Saco un pantallazo, lo anoto. Y después yo no me acuerdo, po. Por eso soy la peor, si se sí. sabe. Nunca confíen en mí. Cuando ustedes manden un saludo, pregunten, ¿estoy hablando con la Claudia, con la Javi? Si están hablando con la Claudia, la verdad. El Inténtenlo saludo otra vez, cargará. inténtenlo de nuevo. Manden el mensaje un ratito después. Cuando le confirmen Javi, y ahí van a saber que eso va a ser real. Pero la Claudita es la peor. Y si hablo en tercera persona, porque así no me avergüenzo tanto de mí misma. Qué bueno. Pero ahí pronto viene ese saludo de esa amiga a la que le quedamos debiendo. O le Sí. quedé debiendo. Pero, ¿por qué no lanzamos con eso, pues, bebita? Ahora ya. ¿Tú primero o yo? Tú, para sacarla. Para sacarme esta sacarte penita que tengo. esa penita. Por favor, que me tomo con pena toda la semana. Mira, hoy día tengo 2 saludos y tengo un saludo bonus track. Ok. ¿Ya? Mi primer saludo es el saludo que la Claudia tenía pendiente para Ignacia Vidaurre. Ella estudia fonoaudiología en la PUC y nos pidió un saludo y dijo que ella le había dicho a su profe internado sobre el podcast y también nos escucha, así que nos escucha las dos. Un saludo para la Ignacia y un saludo para su profe Daniela. Póngale un 7. Póngale un 7. Póngale un 7. Póngale un 7 por la excelente recomendación que le ha hecho su alumna. Sí, y por todo lo que deben estar aprendiendo de lo mal que yo hablo. Sí, estamos hechas para que nos estudie una fonoaudióloga. Oye, las Sobre todo yo. fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos que yo he conocido son muy inteligentes. Sí. Muy inteligentes, muy clevers. Así que un saludo para ustedes, chiquillas fono.
Ojalá hayan tenido una hermosa experiencia de internado la una con la otra, a diferencia mía en mi internado en el Hospital Carlos Van Buren. 1 de 4, 1 de 3, ¿tú tuviste 0 4? 4 internados tuve, 4. uno muy desagradable. Un saludo para ti, desgraciada. Mujer que ya no trabaja en ese lugar, se dedica a otra cosa. Mujer, claro. Mujer que hoy por hoy vende consoladores. Sí. Podría compartir. Quizás esa sería la manera de reconciliarse contigo. Que te mande uno. A lo mejor eso es lo que ella necesitaba y ahora es una persona agradable. Pero te toca a ti mandar un saludo, Babita. Yo tengo varios saludos. Voy a tratar de hacerlo lo más general posible, porque esto es como un combo de toda la gente de YouTube que me ha estado escribiendo y que agradezco demasiado por su apoyo y por el apoyo a esta pequeña emprendedora que intenta triunfar. Esta pequeña emprendedora que intenta triunfar y fracasa día a día, pero lo sigue intentando. Vamos chiquillos, que se puede. Primer saludo para Euge Caserly. Ella nos ha comentado en 2 episodios diferentes. Pone: hola chica, 2 casos de alevosa ineptitud policial. Estaba hablando de los de Navidad que conversamos. Dice: pensaba que el caso de Chermain, que lo más probable es que hayan negado haber recibido las llamadas de los vecinos porque su inacción no la salvaron. Lo que hablamos de que la policía llegó y al final ella estaba ahí muriéndose y no hicieron nada, después se fueron y después dijeron que no lo habían llamado, que estaban solamente... Que decían que no había registro, se supone. Claro, y que por eso no podían entrar a la casa. Estamos completamente de acuerdo contigo, amiga Euge. Y ella después nos escribe por el caso que hicimos de Año Nuevo, del especial de Año Nuevo. Y que pone que ya nos está escuchando desde mediados de febrero y que... No, de mediados de febrero había estado escuchando ese episodio. Quería comentarlo, parece, después de... ¿Ya? No estamos a mediados de febrero. Estamos a fines de febrero casi. Hace poquito entonces. Y que ella lo cree es que la policía estaba involucrada y por eso estaban acusando a Scott. Y que, ¿te acordás de ese caso de Año Nuevo? Y que le dieron con él, le dieron por él por año de Año Nuevo. Y que no querían... ¿Te cachai? Y que te imaginas, es que ese era el lugar de poder y dinero. Entonces yo creo que había alguien importante metido. Y que no es una mala teoría, de que hay alguien poderoso metido. Qué miedo cuando te acusan de un crimen y como que los verdaderos culpables es alguien poderoso o alguien que trabaja en la policía, porque, weón, el encubrimiento. Sí, lo vimos con Making a Murder. Sí, ese es un clásico de lo que la policía puede hacer en tu documental. Sí. ¿Me toca? Dale, amiga. Mi segundo saludo es para Eliet Isabel, que yo dije en el capítulo anterior que por favor la persona que hizo la recomendación del caso de Steven Steiner saliera a la luz, y era Eliet Isabel. Ella me había pedido ese caso y ojalá te haya gustado. Sí, muchas gracias a toda la gente que nos hace las recomendaciones. No voy a prometer nada porque probablemente no lo voy a cumplir, pero voy a intentar que cuando haga las recomendaciones de alguien, tratar de recordar quién lo hizo. En general siempre después nos agradecen y nos dicen, hicieron la recomendación mía y qué sé yo. Pero por lo general yo lo olvido. Nombra una wea que no te olvidé, por favor. Comer, jamás. El siguiente saludo, esto sí va a ser un combo, porque son saludos que nos escribieron o mensajes que nos escribieron al último episodio, o sea, al que se estrenó este lunes. ¿Ya? A mi tercera copa, el caso del secuestro de Steven Steiner. Y ahí nos escribió Elizabeth Tapia. Él nos dijo que era un caso muy bueno, que es muy triste. Bueno, es que se sabe que es muy triste porque como es un niño y al final, si bien intentó darle la vuelta al destino tantas veces, y si es que no lo he escuchado, vaya, porque está bueno. Para ese mismo episodio también nos escribió Macarena Alvite, no sé cómo se pronuncia, amiga, perdóname. Y dice: al fin se hizo larga la espera, este caso es muy triste, sobre todo que su vida terminara siendo tan joven. Ella nos manda saludos desde Argentina y nos manda un feliz inicio a nueva temporada, un abrazo muy grande hacia Argentina y a toda esa gente de Argentina, de Puerto Rico, de Costa Rica, de España y Chile, que son los que más en verdad, y México, que lo dicen los países. Sabemos que hay muchos más porque los tenemos en los registros, pero y todos esos chilenos que andan por el mundo también, que nos escriben de distintas partes del mundo. Los trotamundos. Sí, y me quedan 2 más, no me dejes. Eliet Cáceres. Es la misma que dijiste tú, po. ¿Tipo? Yo creo. Sí, también, también nos recordó en YouTube que había sido ella la que recomendó el caso. Muchas gracias por hacerlo, por bombardearnos con mensajes. Así es la única manera que esto quede claro en alguna parte.
Y Mónica Retamal, que también nos pone, hola chicas, qué bueno que están de regreso, las extrañé, ahora las escucho en mi hora de almuerzo y después en la casa la escucho de nuevo limpiando. ¡Me encanta! Doble Entonces, escucha, así me no, gusta. muchas veces. A mí también me pasa de repente con algunos podcasts que escucho más de una vez, y sobre todo yo escucho uno de libros, ¿Ya? el Club de Lectura de la Amiga. Lo recomiendo si es que a alguien le gustan los libros. Porque a veces voy en el auto, claro, y voy tomando atención al libro, pero no tanto, pero es más que nada porque me gusta y me relaja ir escuchando las voces de las chiquillas. Y después cuando quiero así como tomar más atención al libro, de repente lo escucho de nuevo cuando estoy haciendo otra cosa. Y sé que no me aburro y recomiendo que hagan lo mismo con nosotras. Paso el dato. A mí, Ahora sí. bueno, igual me gusta escuchar podcast cuando voy en el auto y cuando paseo. Me gusta también. Mi bonus track, guaguita, le quiero mandar más que un saludo, un abrazo y un beso y un muy feliz cumpleaños a mi hermana, la Paloma, mi guaguita, que hoy La día Puxi Pux. está cumpliendo 23. No, una pequeña Conejita gigante. Puxipú, te amo mucho, guaguita. Ojalá nos podamos volver a ver pronto. Le mandamos Un un abrazo saludo para grande ti. también de parte mía. Que nos enamoramos de tan chiquitita ella, cuando me iba a observar mientras yo dormía. Sí, pues. Pero ¿por qué tenéis que decirle a la gente que mi hermana es psicópata, po? Yo no te digo que lo es, digo que lo era. Ahora si lo sigue siendo, siempre eres bienvenida a venir a verme mientras duermo. Me encantaba tu hermano. Ahora podrían hacer competencia de quién duerme más. Y me siento tan vieja de mierda pensar que era tan chiquitita cuando yo la conocí. Y era tan grande. Y yo sigo sintiendo igual de esa edad. Como que yo me quedé ahí pegada a los 18. Pero no tengo que igual me hacerlo. pasa. Igual me pasa que no asimilo mi edad. Por eso tengo este gorrito puesto. me creo teenager. Me crees jovencita, a mí también me pasa. De todo ahora. Sí. Que Me quiero una las Lola. pistas. Una Lola guaya. Ahora la guay. ¿Estás lista, baby? Y yo lo que quiero saber es si tú estás lista. Lista y dispuesta. Vamos para el mambo o no vamos para el mambo. Dijo, no sé quién dejó esa parte. ¿Bambani? No me acuerdo. Ok, entonces déjame abrir esta weita. Y comenzamos con este caso. Espero. Papito. No, la gente. Aquí todos los papitos. Toda la gente de esta casa decidió empezar a moverse y caminar desde ahora. Desde ahora que tengo que leer. Sí. No sé si escuchaste recién como la puerta, que pegaron un portazo acá. A mí era No. la Bendy. Quería entrar. Fresita. Ya, ¿quieres ser parte de esto? Sí o sí. Yo había invitado al opinólogo estrella, papito, pero... ¿A tu papá? No, al bebito, a mi perro. Pero él se quiso empezar a mover y yo no estoy para este huevo, así que dije, ya te quedaste afuera entonces. Y ahora No está afuera estamos porque fuera. quiere estar sapeando. Ok, déjame mover unos cables que tengo aquí, que me están estorbando para variar. Ok, ¿estás lista? Sí. Como episodio de semana estreno, hay que volver desde la casita. Y es por eso que esta vez quiero que retrocedamos un poquito en el tiempo y además nos dirijamos hacia Chile. Me gustaste. En un artículo sobre el programa El maltrato infantil en Chile responde, de la UNICEF, publicado en el año 2016, se indica que en Chile el 73,6% de las niñas y niños sufrían violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9% de las niñas y niños recibía castigos físicos. El 35,4% era víctima de violencia física grave. El 28,5% de violencia física leve. Y que el 19,7% de los menores sufría violencia psicológica. Eso al año 2016. No estamos hablando de un pasado, no estamos hablando de siglos atrás. ¿El porcentaje general dijiste 70 y algo por ciento? 73,6%. Yo lo encuentro terrible. Somos el mejor país de Chile, hermano. 7 años después me encantaría creer que esa cifra sí ha cambiado. Pero creo que yo en el 2016 nunca hubiese pensado que esa era la cifra. Yo tampoco, yo pensé que era como en el 80. Pero ¿cierto? no en el... Pero, no, poquito. Pero qué triste esa realidad de que el 73% de los niños de Chile hace 7 años sufría de violencia física o psicológica. Bueno, me encuentro terrible.
Como que Yo te hace también. sentir privilegiado, pero un privilegiado que es como asqueroso. Es como, no debería existir. Claro. Hemos hablado varias veces sobre la importancia de la infancia, las redes de apoyo, el amor en la formación de todas las personas. Es ese ser que se forma en nuestra infancia, quien se verá reflejado en nuestra adultez. A veces las cosas pueden mejorar y una terrible infancia puede solo generar daños en la persona que la recibe, quien lidia y sobrevive a ellos. Pero otras veces ese maltrato se convierte en una bolita de nieve que mientras más avanza, arrasa con todo a su paso, porque crece el rencor y el odio contra el mundo que no lo supo proteger. Este es el caso de Roberto Martínez Vázquez, quien quizás no nos suene conocido por su nombre real. Roberto, gracias a su madre, es también conocido como el Tila. ¿Te suena, Evita? Me suena, pero yo esta historia no la conozco mucho. Yo tampoco. Bueno, Me antes. suena solamente me acuerdo del nombre, el Tila, pero no manejo. Te mentiría así como, ya pasó esta weá. No, Mejor, porque no voy a mentir el día de hoy. ¿Qué te puede sorprenderte? Roberto nace el 19 de abril de 1976 en Santiago de Chile. Es el tercer hijo de una familia que vivía en pobreza y con un padre ausente. Tan ausente que jamás fue al registro civil para reconocerlo legalmente. Vivía en la... Sí. Súper fuera de lo común de la normalidad chilena. Según estuve leyendo en una biografía en verdad de Roberto, era que este ni siquiera era el padre biológico. El padre que se estaba haciendo cargo, entre comillas, y que era el ausente, era menos ausente que el real, que dejó de existir. Hola. ¿Me escuchas? Yo soy... Sí, te estoy escuchando, te estoy diciendo hola. Como, claro. A mí también me pasó. Sí. Otro clásico chileno, pues Papito Corazón, Papito Ausente. Papitos corazones, hay en todas partes. Pero eso no es solo así, o sea, no es lo menos que pasaba. Vivía en la población José María Caro, en Santiago, junto a sus hermanos, ambos de diferentes padres, ausentes también, y a su madre, quien sufría de esquizofrenia, que era conocida en el sector por sus problemas mentales. Que me imagino yo, ya que era conocida, que no tiene que haber estado controlado. Sí, te iba a decir, ella no estaba medicada, si es que era conocida como la esquizofrénica. Y no, y que si estaba, quizás estaba mal controlado. Sí. Aparte que se desconoce tanto, el común de las personas, hay mucho desconocimiento de lo que es la esquizofrenia, de las personas con esquizofrenia, y hay miedo, entre comillas, burla. Es casi que tabú. Sí, las enfermedades mentales en general. Eso es justo decir. Ahora se entiende un poco más enfermedades mentales y hasta por ahí nomás porque se entiende como la depresión y la ansiedad. Sí. Pero las otras deja mucho. Sí, todavía a la gente le falta harto, pero esperemos que las cosas vayan cambiando. Esperemos. Sus tíos, travestis y trabajadores sexuales, según lo que comentó Roberto, fueron parte de sus primeros años de vida. Eran ellos quienes quedaban al cuidado de él. Pero para ellos poder salir a trabajar de noche, lo dejaban amarrado en su casa. ¿Cómo amarrado? Amarrado. Atado a algún sector de la casa. A una silla. ¿Como un perro? Así. Para que no se pudiera salir de la casa. Ay, weón. Roberto recibió constantes maltratos y abusos, tanto físicos como sexuales, por parte de su familia. Específicamente por uno de sus tíos. No me sorprende. Vivía rodeado de violencia y consumo de pasta base. Era lo que se daba en la tónica de su familia. Cuando Roberto tenía 4 años, fue ingresado al Servicio Nacional del Menor, también conocido como Sename, porque lo encontraron vagando por las calles a los 4 años. Situación que no era extraña, porque se dice se arrancaba de los malos tratos y prefería estar en cualquier parte deambulando. ¿Tú sabes lo que tú hacías a los 4 años? ¿Eras consciente? Tengo recuerdos de a los 4 años, pero recuerdos bonitos, no recuerdos de me voy a escapar de mi casa porque me están violando, me están pegando, me están maltratando. Me amarran. Y es mejor
la mejor opción es deambular en la calle, con hambre, con sueño, con sed, cochina, me imagino, porque no me lo imagino un niño limpio, ni descansado, y ni comido. Entonces, yo siento que uno de los primeros recuerdos quizás de mi vida es cuando tengo alrededor de esa edad, según yo. Sí. Imagínate la infancia que él había tenido, la vida que él había tenido hasta ese momento. Lo único que conocía era sufrimiento, en realidad. Y que Sufrimiento y claramente carencias. ir al Sename tampoco iba a ser un jardín de flores. No, porque pues, sabemos lo que eso significa en Chile. El Sename no funciona. Y tampoco funcionaba en esa época. Esto abriría una etapa donde pasaría muchas veces por la institucionalización. En este lugar se convertiría él en un niño estrella, porque Roberto tenía dotes artísticos, destacaba en el canto, pintaba, hacía poesía, talentos que continuó mostrando a lo largo de su vida. Él se destacaba, él era diferente al resto. Y él se creía igual y diferente al resto. Ya. A los 5 años se fue a vivir, le permitieron, irse a vivir con su tía y su abuela al sur de Chile, a un pueblo cercano a Valdivia. Pero ahí el maltrato no terminó. Gente cercana a él en esa época recuerda que lo golpeaban si llegaba con los zapatos sucios y que por esto se le veía descalzo a menudo y con sus zapatos en la mano para así poder evitar los golpes al llegar a la casa. Pero, weón. Sí, bueno. ¿Quién puede tener los zapatos limpios? Zapatos eran zapatos charol. No sé qué zapato habrá sido. Era obligado a llamar a su tía mamita. Y eso igual te da una tónica, porque tú obligas a un niño a llamarte de una forma. ¿Qué quieres imponer? Uno no tiene que imponer a los niños ni siquiera que digan hola. Yo le pregunto a la Bendy, cuando le dicen, oh, hola, Bendy, ¿cómo estás? Y si ella no saluda, yo le digo, si usted no quiere saludar, no salude. Sí. Porque es bebita. Después cuando crezca un poquito, educación igual, pues el saludo no se le quita a nadie, pero por ejemplo, si no quiere dar besos, no se da. No, pues es diferente. No se da. Pero lo que es físico, no. Yo no lo obligo ni siquiera a que me diga mami. No, pero sí lo dice. Sí. Los profesores de Roberto en esa época recuerdan que él siempre tenía cicatrices, incluso en su cabeza. Y ahí, al menos para mí, me hace pensar que en verdad no existía ningún servicio en protección de él. No existía nada, nada. Porque él ya había estado constantemente dentro y afuera de la institucionalización. Entonces... Y aquí todavía tenía 5 años. No, estaba un poquito más grande, pero fueron los años como de esa época. Su año formativo. Roberto vuelve a Santiago. Algunos textos y documentales indican que a los 10 años, otros que a los 14. No cambia la tónica a lo que vamos. Pero lo que sí se conoce es que en noviembre de 1990, a los 14 años, comenzaría su vida delictual. Hizo amigos rápidamente, pero era de ese tipo de juntas que se iban a potenciar negativamente. Con otros menores de edad, ingresaron al departamento de una profesora alemana de 24 años. La amenazaron con un cuchillo y la obligaron a cocinar. Esto entre violencia y golpes. Ella se intentó defender, pero fue golpeada hasta quedar inconsciente y con múltiples fracturas. Esto no fue suficiente para este grupo. Fracturas en su cuerpo. Fractura de la mandíbula. Ah, yeah. ¿Te escuché fracturas? No, fracturas. Esto no fue suficiente para este grupo sádico de adolescentes que además decidieron abusar sexualmente de ella. ¿Para qué explicar el cómo? Porque ya es obvio. Aquí es cuando Roberto comenzaría a mostrar los primeros signos de violencia que tenía en su interior por tanto tiempo. Volcó toda su rabia y rencor sobre alguien inocente, tanto como él lo fue algún día. Él y su grupito eran menores de edad. Por lo tanto, no pudieron ser imputados por estos delitos y quedaron en libertad. En completa libertad, o sea, ningún cargo. No tuvieron que pagar absolutamente nada por la tortura y la violación de esta mujer. Nada. Y igual te hace pensar, porque es como, ya, es menor de edad, no lo quiero llevar preso, institucionalizarlo de nuevo, no, quizás no.
y algún tratamiento psicológico, porque claramente hay un problema si es que a los 14 años decides meterte a la casa de alguien a violarla. Sí. No, no existió. No existen antecedentes de ningún documental que yo haya leído que él alguna vez haya recibido algún tratamiento psicológico. Jamás. Y esto está recién comenzando de las cosas que hicieron. Un año más tarde, ya con 15 años, su prontuario delictual seguiría en crecimiento, cometiendo delitos similares. Ingresaba a casas a robar, golpeaba y torturaba a los habitantes de estas. Pero una de esas tantas veces él no corrió con tanta suerte. La noche del 7 de marzo de 1994, decidió, junto a otras personas, entrar a una casona en Locurro, un sector de Santiago. Este sería conocido como su primer crimen, porque por alguna razón no consideraban el anterior. Porque como no pagó, lo que yo lo encuentro absurdo, pero se obvió entonces el crimen anterior. Esta vez, este grupito no consideró el poder del dueño de casa. Y pensaron quizás que iban a salir tan impunes como la vez anterior. Y es que a la casa que ingresaron, esta le pertenecía a un exgerente del Mercurio. Y para quienes no son chilenos, Mercurio es un periódico muy famoso y reconocido por su poder político. Sí. La edad esta vez no sería suficiente para que ellos quedaran impunes. Luego de ingresar y amarrar a los dueños de casa, tomaron su auto y lo llenaron de cosas que habían robado, para no muy lejos del lugar volcarse con el auto. Ahí llegaría la policía. Tras de esto, los dueños de casa realizaron una demanda y Roberto, entre otros, fue detenido, recibiendo una condena de 5 años de cárcel en una cárcel de adultos. Wow. Pero tenía 15 todavía. Sí. Y No sé cómo ni por qué. No sé cómo ni por qué. Pero a mí eso me suena a poder nomás. Sí, pues. A los 14 entró, violó, masacró a una mujer y no pagó nada. Nada. Pero a los 15 entró a robarle a una persona con mucho dinero y se fue preso 5 años. Ahí a mí algo no me suena bien. Y no sé, quizá la gente que nos sigue, que sabe de leyes, nos puede aportar un poquito de por qué hay tanta diferencia entre 14 y 15, que puede ser una cosa de edad. Pero que a los 15 te manden a una cárcel de adultos por 5 años, me pareció bastante sospechoso. A mí me suena más como que la justicia es para algunos nomás, po. Que tiene mucho que ver eso también en este caso. Pero ya vamos a llegar a eso. En la cárcel de adultos conoció la peor parte de la institucionalización. Porque si bien él ya la conocía, porque había estado entrando y saliendo del Sename constantemente, nada era como una cárcel de adultos. Y a los 16 años él volvería a ser víctima de abusos sexuales. El alcohol y las drogas se convirtieron en sus compañeros y vías de escape en este proceso. Además de la pintura, el canto y la poesía. Roberto participó y ganó cada concurso de este tipo durante su estadía carcelaria. La cárcel, por supuesto, fue una escuela negativa en la vida de él. La persona que salió de ese encierro era aún más violenta y cruel con las víctimas que vendrían. Su privación de libertad solo fue una entrega de herramientas para convertirse en la peor versión de sí mismo. Otra cosa acá. Le dieron 5 años de cárcel. Pero él sale el 2001. O sea, él no estuvo preso 5 años. Yo no sé qué pasó en ese proceso. No sé por qué él estuvo tanto más tiempo. No sé si esto incluirá el tiempo de la investigación antes de que estuviera preso. No sé. ¿No debería? No sé. Pero... O que quizás qué cosa hizo adentro y lo alargaron. Quizás hizo algo más adentro. Eso me imaginé yo que pudo haber sido. Pero que también se supone que era casi como que ejemplar. Entonces no sé. Pero dentro de las problemáticas que tuve con este caso es que eran muy contradictorias. Eran muy contradictorias las documentales. Y era como, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo con las fechas? ¿A quién le creo con los datos? ¿A quién le creo con la historia? Pero ya voy a llegar a eso también al final. Hay un lugar, bueno, hay uno o dos que me gustaron mucho, que lo encontré más completo y más verídico. Pero sorprendentemente me llamó la atención que documentales de canales de televisión, el mismo canal, con 1 o 2 años de diferencia, diera datos tan diferentes con respecto al mismo caso. Y estamos hablando que hicieron documentales años después del caso. O sea, no es que fue porque les llegó recién. Pero bueno, ya vamos a apelar al final. En junio del año 2001,
Roberto sale en libertad, a la edad de 25 años. O sea, su vida fue ¿Tuvo 10 años preso? No, un poquito después. Como que entró preso como a los 16. Ah, ya. Pero casi. Pero igual, más de lo que veía. Sí. Según su propio relato, obtuvo trabajos esporádicos como vendedor de periódicos, donde ganaba poco y nada, por lo que él se veía forzado al camino que él ya sabía. Esto a su vez en relación con las amistades que él ya tenía. Entonces, iba a hacer lo que él sabía hacer. Y después de estar tanto tiempo aprendiendo y reforzando sus cosas, sus malos hábitos y costumbres, él iba a salir a ponerla en campaña. También, ¿qué más iba a aprender en la cárcel? O sea, ahí no hay reinserción social. No. Al menos en la cárcel chilena no existe. Y también, ¿qué oportunidad va a tener afuera? Después de lo único que ha sabido hacer es estar preso. Yo no creo que él haya terminado el colegio. Quizá ni siquiera fue al colegio, quizá ¿Alguna no vez? Ni primero básico. De hecho, el único colegio que mencionan en todo el tiempo que yo leí fue cuando estuvo en el sur con su abuela y la tía. Entonces yo no sé si cuando él volvió a Santiago alguna vez volvió a estudiar. Pero sí leía mucho y escribía. Pero eso no es colegio, pues eso no te entrega un certificado que te sirva para encontrar algún trabajo. Que es algo básico que piden en Chile. Sí. En Chile tenéis que tener cuarto medio, o sea, haber terminado la educación básica la educación. Por lo que todo lo que anteriormente mencionamos sería el empujón para que él siguiera en lo que él ya sabía. Unos meses después de haber salido en libertad, él volvería a cometer más y terribles delitos. Meses más tarde, comenzó a merodear los barrios más acomodados de Santiago, así como él lo había estado haciendo anteriormente. Bueno, esto tenía un doble propósito. Sus ataques no solo tenían que ver con el robo, tenían que ver con el resentimiento que él tenía con la sociedad. Él repudiaba a la gente que tuviera más privilegios y oportunidades que él. Él encontraba que la vida era muy injusta. Es que la vida que le tocó a él vivir, y yo no lo quiero defender porque a esta altura ya el hueón es un asaltante, un violador. La vida que le tocó vivir a él era una mierda. Sí. Le tocó pura mierda, puro desamor, pura carencia, puro sufrir. Entonces, ¿cómo no vaya a estar resentido, weón? Sí, ¿qué inteligencia emocional tiene él para decir, no, puta, no tengo que estar resentido, puedo cambiar mi vida? ¿Qué? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué apoyo? Sí. El tema de él también es que hacia quién él volcaba esta rabia. Hacia la gente que estaba gente que estaba recibiendo el privilegio que él creía que él también merecía. No hacia el sistema que lo llevó al lugar donde él estaba. Que era la pobreza, las drogas, la vida que le tocó vivir, que poco y nada tenía que ver la gente que vivían en otro barrio. O sea, yo siento que todos somos responsables del sistema que existe. Todos. De una u otra forma. Porque somos ciudadanos flojos, ciudadanos que no nos interesa el de al lado, y que si seguimos viviendo, al menos en Chile, bueno, acá también, que si sigues viviendo en un mundo tan desigual, es porque no nos interesa. Porque mientras nosotros podamos comer, eso es lo que nos basta. Y ayudamos, entre comillas, con lo que nos sobra al otro. Pero jamás pensamos en crecer como comunidad. Por eso siempre va a haber alguien que está muy abajo y alguien que está muy arriba. Y bueno, esa es mi reflexión. No, pero tienes razón igual. Pero así es el sistema, porque si no... Es un sistema de mierda y que está perpetuado y va, o sea, lamentablemente. No sé si en algún momento esto va a cambiar, no sé si en algún momento toda la gente o una gran mayoría va a decir, ¿sabéis qué? No es justo que sigamos haciéndole daño a los niños, porque ni siquiera estoy hablando de otra gente que está viviendo sin privilegio. Algo tan básico como los niños en Chile. Los niños, bueno, que la inocencia máxima. Pero no nos interesa, pero después nos quejamos de la delincuencia y es como, son resultados del sistema. Uh-huh. Es lo que estamos creando. Resultado de la inequidad. Sí. En agosto del 2001, ingresó a un edificio en Vitacura. Aquí escaló e ingresó a un departamento donde vivía un joven matrimonio. El hombre de esta pareja fue amarrado
con el fin de que éste fuese espectador para lo que el Tila tenía planeado realizarle a su esposa. Luego de abusar sexualmente de ella enfrente de él, le pidió un terno, se lo puso, robó cuanto pudo y escapó del lugar. Destacaban... Era como el Golden State Killer. Acá, él hacía eso, amarraba al hombre y ¿la violaba a la violaba? mujer. De hecho, a los huevones les ponía como plato en la espalda, lo acostaba de estómago ¿Mm? y les ponía plato en la espalda. Entonces, si ellos se movían, los platos se iban a caer. Oh. No conocí ese caso. Destacaban, Algún día, Bobita. algún día, destacaban entre sus crímenes la violencia que él ejercía, pero esta no la ejercía, por ejemplo, contra las asesoras del hogar, de las casas en las que él iba. Si bien las reducía e inmovilizaba, nada de lo que él hacía era en contra de ellas, porque él las sentía parte de su mundo, personas sin privilegio al servicio de otros. Sus impulsos sádicos eran dirigidos hacia las personas de dinero. En cada casa, luego de inmovilizar y atacar al hombre, entraba en un juego de roles donde él creía ser quien dominaba la situación y ordenaba qué se hacía y cómo se hacía. Es por esto que sus ataques duraban largas horas. Él se quedaba por horas en las viviendas donde la atacaba. Él estaba lejos de ir y robar. Se hablaba de que él quería generar un sistema como de omnipotencia, de poder sobre todo lo que estaba ocurriendo. Esto gracias a las armas que poseía. ¿Atacaba solo? Hubo un tiempo que atacó con gente, pero en este caso que ya estamos hablando, él ya estaba solo. Pero su agresión no solo estaba dirigida hacia desconocidos. De manera paralela a esta historia, el 8 de mayo del 2002, su pareja Maciel Zúñiga era una menor de 16 años, también adicta a la pasta base como él. Tu pareja tenía 16 años. Sí. Eso es tu propo. Porque te estáis Aquí está pidiendo, mi tapita de la champaña que mencioné en el capítulo anterior. estáis pidiéndole demasiado a esta persona como para que más encima no esté con una menor de edad. Sí, es verdad. No sé por qué me sorprenden todo Sí, aparte que ella era adicta a la pasta base. Sí. Bueno, él también. Es que vivían en un Me sector donde imagino. había mucho consumo. Él Bueno, consumía... toda su vida, por su historia familiar, tú dijiste que era... Sí, ¿todos consumían carne? sí, desde pequeño. Ella le cuenta que se realizó un aborto. Esto generó la furia de Roberto, porque fue sin su consentimiento y él no estaba de acuerdo. Maciel fue atada, golpeada brutalmente y asesinada por estrangulamiento. Su cuerpo fue dejado en la línea del tren en un sector de Santiago. Claro, antes de esto, su cuerpo fue mutilado. Él declaró que incluso hubo canibalismo en el proceso porque él se había comido partes de sus órganos, lo que nunca pudo ser comprobado. Por tantas cosas que él también dijo, porque él dijo haber cometido muchos más delitos que también se comprobaron que no eran ciertos, pero dijo que se había comido parte de esta mujer. Y para continuar con la deshumanización, su cuerpo fue desmembrado, puesto en un tambor, posteriormente quemado y abandonado en esta línea del tren. ¡Qué weá! Y eso nos hace pensar. Él no sabía lo que era tener cariño, porque él era tan agresivo tanto con desconocidos como con su propia pareja, que si bien era algo tan formal, era la persona que estaba con él. Pero una weá es no saber tener cariño, pero la otra es no saber parar. O sea, él le hizo todo lo que uno le puede hacer a una persona. ¿Uh-huh? Y más. Y yo nunca había escuchado de canibalismo en Chile. Probablemente hay más. Probablemente hay más casos, pero a mí eso me llamó mucho la atención. Alguien que lo mencionara. Un psicólogo hablaba de que para él era como cuando él entraba a la casa de alguien y él habitaba el lugar, era de él, cuando él tomaba este rol de yo hago lo que quiero acá. Lo mismo hizo, pero con el cuerpo de esta chica. Por eso él lo abrió, por eso se metió adentro, por eso hizo lo que quiso con el cuerpo, porque él era el que dominaba toda la situación. Él era el dueño. Él era el dueño del lugar. Qué terrible. Dueño porque nunca en su vida había podido ser dueño de nada. Entonces eso es lo que tú haces cuando tenés gente que sientes inferior, en el caso de él. Poner el pie encima. Porque hay gente que cree que poniendo el pie encima va a estar más, va a poder avanzar, va a poder subir. Así no funciona la vida, pero...
Para mover el cuerpo y quemarlo, le pidió ayuda a 2 niños de entre 11 y 12 años que se encontraban en el sector. Los niños no sabían qué estaban moviendo o por qué, solo estaban ayudando a esta persona que les pidió ayuda. Pero ellos fueron claves al momento de la investigación, cuando se buscaba al responsable, porque fueron ellos quienes hicieron un retrato hablado de la persona que había estado ahí, moviendo este tambor. Cuando se logró identificar a quién pertenecían las osamentas, se logró conectar a Roberto con esta historia, gracias a las declaraciones de los cercanos de Maciel, quienes sabían que ellos se frecuentaban, que ellos eran pareja. Pero no había conexión entre la persona que estaba entrando a las casas y este delito, porque si te das cuenta no tiene nada que ver. ¿No? No mantienen ningún patrón. Y uno pensaría que son personas completamente diferentes, si bien súper terribles, ambas, pero con diferentes motivos. Es que no tiene como modo operandi él, po. Lo que le hizo a ella Ella fue como la excepción. y lo que le hace a las personas a las que se mete a sus casas no... Uh-huh. Claro, son como delincuentes distintos, como... Sí, y eso no yo creo que habla de la dualidad de la cabeza de él. Él habrá tenido también como trastornos de la personalidad, limítrofe. No sé, puede haber sido a través de todos los traumas y todo lo que pasó. Y bueno, tampoco sabe si es que quizás heredó algo de lo de la misma mamá. Puede haber algo, pero como te dije antes, jamás se lo trató un psicólogo o un psiquiatra, jamás. Sí, pues me imagino que no, el güey no tuvo terapia, no tuvo nada, no hubo ni siquiera una evaluación psiquiátrica, nada. Solo cuando ya estuvo preso en algún momento, pero todavía no llegó ahí, así que todavía no. Faltan crímenes. Falta. Una semana más tarde de que él realizó este crimen terrible a Maciel, el 16 de mayo del año 2002, asalta un edificio del barrio Las Tarrias, de Santiago. El departamento también era habitado por una pareja, aquí nuevamente abusa sexualmente a la mujer, amarra a su pareja, era una pareja chilena-argentina, y lo mismo de siempre, amarrar a él, abusar de ella, que él vea, y me voy y me robo lo que puedo. Los medios ya buscaban a un hombre a través de un retrato hablado descrito por sus víctimas. Y habían ciertas características físicas que ya se empezaban a nombrar, cierta altura que se creía, cierta edad que creían. Por las características y el retrato yo jamás lo hubiese encontrado. Pero también la gente hizo lo que pudo. Ahí voy a después subir la fotito para que vean a lo que me refiero, porque yo no hubiese sabido nunca que era él. ¿Tenéis fotos del retrato al lado? Sí, ¿también? Y de las características que las noticias. Es como ese que salía la noticia en Perú. No, ese era mucho peor. No, este era otra persona nomás. Él estaba logrando evadir el sistema. Y seguía controlando todo. De todas formas, como dije antes, no había conexión entre estos crímenes que estaban pasando, los barrios acomodados, que tenían un modus operandi similar con lo que había sucedido en la línea del tren. El 5 de junio del 2002 ingresa a un edificio ubicado en la Dehesa. Barrio Alto de Santiago. Sí, seguimos con los barrios acomodados. Aquí ingresa a un departamento, abusa sexualmente de la madre y de la hija que habitaban en el lugar. Luego golpea brutalmente al hijo menor, que tenía 9 años, roba y se retira del lugar. En este caso, se configuró el delito de secuestro, violación, intento de homicidio y robo. En este ataque, él se encontraba muy drogado con pasta base, pero yo creo que siempre lo estaba, pero aquí lo destacaban. Para ingresar a este lugar, él tuvo que saltar la reja del edificio, la reja que rodeaba todo el edificio, era como condominio. Uh-huh. Luego se lanzó a una piscina que se encontraba aledaña a la reja. En junio, pleno invierno en Chile. Caminó descalzo hacia los departamentos. Aquí fue robando la ropa ajena que iba encontrando en el camino y cambiándose. Escaló a través de los balcones hasta que llegó al segundo piso de uno de los edificios, donde ingresó a través del ventanal del balcón. Primero tomó a la hija mayor de esta familia por detrás, le tapó la boca con una mano y con la otra le puso una pistola en la sien. Cuando ella se movió y logró destapar un poco su boca, gritó.
Al gritar llega a su habitación la madre, el hermano menor y la asesora del hogar, quienes dijeron que comenzarían a hacer todo lo que el tira les pidiera para que no matara a la niña. Ujú. Todos fueron amarrados, pero primero comenzó con la madre, a quien se la llevó a otra habitación para abusar sexualmente de ella y golpearla brutalmente. Cuando la hija intentó defenderse y atacarlo por la espalda con un cuchillo, ella recibió un ataque digno de una bestia. Con el mismo cuchillo, Roberto le propinó múltiples golpes en el cuerpo, cortes que llegaban hasta los huesos de esta mujer. La mujer fue violada posteriormente con un pulmón perforado. El ataque y no se detuvo. El ataque al menor de la familia tampoco fue tan diferente. Los golpes fueron brutales, al punto de terminar con los brazos fracturados. Estoy hablando de un niño de 9 años. Pobrecito. A su vez, él fue drogado y asfixiado con un elemento alrededor de su cuello. Cuando la policía llegó al lugar, gracias a que un vecino y su asesora del hogar escucharon ruidos raros, la casa estaba bañada en sangre y los miembros de la familia estaban cercanos a morir por las condiciones en que fueron dejados, además de los golpes, abusos y sobredosis de fármacos que él obligó a que ingirieran. ¿Y cuánto tiempo estuvo metido ahí? Ya voy a llegar a eso. Fue gracias a esto, a que los drogó, que finalmente él decidió irse, cuando ya tenía todo ya sin moverse. Roberto estuvo 11 horas en esa casa. ¿Te imaginas esa pesadilla para esa familia? Yo creo que es esa weá, no te olvidáis nunca. Cuando Y el weón de haber estado, pero encocado a cagar, así terrible, durísimo. terrible. Cuando yo yo no sé leí, si encocado es una palabra, pero sí, bueno, acabo de decir. Cuando yo leí lo que él hacía, lo encontré terrible. Cuando leí las descripciones de lo que le hizo a la gente, como que sentí que todo era mucho peor. Porque una cosa Una que te digo, sí, bestia. porque una cosa, y que ya es terrible que te digan, entró a la casa y se violó a tal persona. Pero el cómo hizo todo lo que hizo, el cómo golpeó, el cómo acuchilló, el cómo ahorcó. Los brazos fracturados, el pulmón perforado, weón. Él no usaba ninguna máscara, ¿cierto? O sea, como No. rostro descubierto. Rostro descubierto. No estaba ni ahí con la vida. No. Ese conche su madre. Porque él se creía el dueño del mundo cuando estaba haciendo esto. Estaba tomando lo que era suyo, en su punto de En vista. su mente, claro, estaba cobrando venganza de la gente que tenía lo que él nunca iba a tener. Porque en ese ataque que él le hizo todo lo que le hizo, él solo inmovilizó, amarró y creo que golpeó un poco, pero no nada, ni similar ni nada, a la asesora del hogar. Porque ella también estaba al servicio de ellos, entonces ella era de los de él. Claro, era una de los suyos. Cuando Carabineros llegó al lugar, nunca imaginaron encontrar lo que sus ojos vieron. A la espera de la ambulancia y otras patrullas, entre otras cosas, el carabinero que ingresó a ese domicilio dijo que la mujer que estaba con el pulmón perforado estaba envuelta en una alfombra con un color verde oliva. La persona, no la alfombra. Y yo digo, ¿cómo tiene que haber estado esa mujer? Aparte de los cortes, aparte de todo lo que le hizo y todo lo que vio. Y es que fue ella quien le tuvo que dar las pastillas a la familia. Mientras le pone con una pistola en la cabeza. Estaba siendo obligada a drogar a su familia. Bueno, Ella cuenta en ¿con su... qué lo drogaba? Con medicamentos. Tenía medicamentos que no sé dónde. No sé si habrá sacado de la casa de esa gente o él habrá andado con medicamentos. Pero yo creo que él sacaba de las casas. La sobreviviente de este caso, la hija, ella cuenta que mientras ella drogaba a su hermano, ella lloraba y le pedía perdón y se despedía de él porque ella creía que lo estaba matando. Ella fue la última en drogarse a sí misma y, digamos, quedar terrible, pero ella tuvo que hacerlo a todos en la casa. Aparte de presenciar que se violaran a la mamá y que le sacaran la mierda al hermano al punto de fracturarlo múltiples veces. Yo no sé cómo chucha se supera eso. Pero bueno, esa parte igual tiene un final más feliz, pero yo no sé cómo se supera. Yo creo que soy demasiado débil para este mundo y yo no puedo.
Entonces, Con como, mucha terapia nomás, po, guagüita. sí, como dije antes, cuando Pero imagínate, ¿Mm? ¿cómo lo superaríamos nosotras que nosotras hacemos terapia y nuestras vidas han estado bien lejos un, de estas un realidades? vasito de Mm. leche al lado de esta weá. Weón, La cagó. pal pico. Sí, yo creo que en el caso de él era todo lo que él conocía. Entonces igual es diferente. Y no estoy diciendo que por eso menos peor. Eh, y bueno, a raíz también su resentimiento y todos sus problemas que tenía. Pero en el caso de quienes la viven, yo no sé cómo vuelves a dormir seguro. No sé cómo vuelves a sentir que estás en un lugar seguro nunca más en tu vida, sin ingresar a tu Defini- departamento. definitivamente en ese departamento no, pues nunca más. Tienes que ir a vivir a otro lugar, como cambiar tu ambiente completamente. No, imposible. Qué terrible. O quizás en realidad nunca más volví a dormir tranquilo, po. Como que hay con estrés postraumático. Bueno, spoiler alert, ellos también. Pero estamos hablando igual 20 años después. Bueno, volviendo a la historia. Cuando Carabineros llegó a ese lugar, nunca imaginaron ver lo que estaba pasando, nunca creyeron. O sea, una cosa es que te llamen porque algo está pasando en el departamento de al lado, y otra es que entré y sea esta escena del crimen terrible. Que yo creo que ni la peor película de terror. Y es que uno no se lo imagina. No, quizás actualmente en Chile las cosas están un poco más terribles, pero yo cuando tenía 12 años nunca escuché noticias tan terribles. Yo siento que no es tan terrible como lo que me estáis contando. No sé, yo lo terrible. Pero la cosa es que el policía que estaba ahí, que tampoco es como que había si piensas que estaba, cuando llamáis a los carabineros para que vayan a ver porque hay ruido al lado, tampoco van a llegar sin patrulla, si no sabéis qué está pasando. Cuando llegó, llamaron a la ambulancia, llamaron a refuerzos, y el carabinero comenta en una entrevista que él sentía, bueno, él le saca del cuello al niño lo que él tenía, porque todavía el niño estaba siendo asfixiado con algo que le habían puesto en el cuello. Le hace reanimación. Él dijo que él dejó de pensar como carabinero, que él estaba pensando como papá y que lo sabía qué hacer. En ese momento se lleva al niño, porque decía que la espera al hospital o a la ambulancia o lo que fuera, que él sentía que se le estaban muriendo la familia en las manos. Mm. Y yo imagino que debe ser terrible. Con todo lo que uno pueda tener en contra de cualquier institución, yo creo que cualquier persona que se enfrenta a una situación así debe ser extremadamente chocante. Como, ¿a quién ayudáis? Él se fue con el niño, el más frágil. Pero piensa que se estaba quedando la cabra con el pulmón perforado en la casa. O sea, yo encuentro terrible por todas partes. Y es como, y hay que esperar a que llegue más gente para poder sacarlos. Y ahí también el pensar es que proteger la escena del crimen, no sé cuándo ni cómo, pero yo lo encuentro todo. Que no sé si hay alguien que va por un ruido molesto a registrar una casa, se va a esperar nunca algo así. Yo creo que imposible pensar que eso es lo que te vaya a encontrar al otro lado de la puerta. No, me encuentro terrible. Que lo que tú describí es una escena de una película de terror. Sí. Y que bueno, no, muy poco tiempo atrás había estado haciendo lo que había estado haciendo su expareja. O sea, que la bestia ya estaba fuera. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el Estaba límite que le iba a desatado, poner? weón, po. Sí, ¿qué límite le iba a poner a esta persona? Si le hizo eso a una persona que quería, imagínate, pues Sí, ya no a un tenía cercano. límite. A un cercano que él decidió que debía morir porque había hecho un aborto. Y que yo cuando leí lo del aborto dije, esta cabra tiene conciencia. O sea, sabe que no es el momento, no es cómo ni es cuándo. Porque drogadictos ambos con pasta base. ¿Cómo iba a venir esa bobita? Aparte que es tan personal que le importa a él. Pero terrible, todo. Las características de sus ataques coincidían en que atacaba a parejas, a los hombres los amarraba, a las mujeres las violaba, se quedaba durante toda la noche, utilizaba las cosas de la casa, comía, veía tele, fumaba, usaba la piscina si es que tenían piscina. Ya. Y cuando ya decidía que tenía que irse, se ponía la ropa del dueño de casa y se iba. Cambiadito. Siempre hacía lo mismo. Que no fue el caso muy diferente en la última casa que estuvo, donde también fumó.
Aquí no había ADN en Chile. Espérate, bebita. ¿Por qué bueno ha dejado, pero porque ha dejado huella dactilares, ha dejado ADN, ha dejado su ropa, de todo? Sí. Pero yo creo que fueron armando, es que también no es que pasó tanto tiempo entre todos los terribles casos finales. Fue todo cerca como de 2 meses. Si bien hubo alguno en el 2021, él hizo todo terrible como en 2 o 3 meses del 2002. Entonces, si bien la policía puede haber estado haciendo cualquier investigación, fue todo bien cercano. Y sabemos que tampoco las cosas son tan rápidas. Aunque Barrio Alto estaban trabajando mucho más rápido. Mucho más rápido que lo que hubiese pasado en cualquier otro lado. El fin de estos atracos era sembrar el terror, marcar a las personas para siempre con el odio que él escondía en su corazón. El beneficio económico era algo secundario, porque también realizó asaltos donde no hizo nada, donde robó y se fue. Entonces, en estos que atacaba de esta manera es porque el objetivo era el daño. Sí, no era ir a robar, No eran los bienes materiales, era ir a hacer daño. Sí, hacer daño. Hacer lo que quizás devolver el daño que le hicieron. ¿Por qué a esas personas de esa forma? ¿Y por qué Pero el repudio exponencial contra las sí, mujeres? porque a él, yo me imagino que no le perforaron ni un pulmón, ni le quebraron los 2 brazos. Yo creo Le que hicieron tiene cosas terribles, me imagino. sí, tiene que ver Sí. con los múltiples golpes cuando pequeño, las violaciones, todo ese maltrato que vivió siendo tan chico, que es que su cabeza. ¿Te acordáis del psicópata de Sudamérica? De su cabeza. Ujú. Sí, sabes que su infancia la encontré súper similar a la del otro. ¿Sí? Sí. Te lo iba a decir al principio, pero Son el resultado. resultado de estos sistemas. ¿Son víctimas? No lo creo. Pero son el resultado de un sistema de mierda. Que nos Son víctimas hasta cierto punto nomás. Sí, po, que nos Son víctimas que nos hasta que sorprenda pasan a que ser existe. victimarios. Sí, po, exacto. Por eso pienso que son resultados del sistema, no víctimas. Porque nos sorprende que pase. No, si esta hueá es una olla a presión, en algún momento iba a explotar. Alguien tiene que salir un tila. Un cizarro. ¿Y cuántos más? La diferencia de él, del Tila en este caso, es que para la gente existía esta dualidad, porque eran considerados inteligentes, artistas, que no hablaba de mal, que se expresaba sí, que se creía más inteligente que el resto, que era súper manipulador, súper narciso. No era el típico delincuente que la gente esperaba encontrar. Pero todo lo que hacía era tan terrible como todos. Entonces, y bueno, porque también sus crímenes estaban cargados con el resentimiento social. Ese era su foco, el resentimiento social. Esta situación se volvió a repetir un par de veces más. Roberto comenzó a ser conocido como el psicópata de la dehesa. La policía de investigación comenzó a notar las similitudes en el modo operandi. Bueno, eso ya lo venía notando desde antes, pero ya después de este último crimen era como... Es el mismo. Unir los hilos. Y así se pudo posteriormente ubicar que era él. El 12 de junio del 2002, a pocos días de su último y brutal ataque, a la edad de 26 años, Roberto fue detenido. Las pistas que se tenían era una marca que le había propinado la hija de este último ataque, que cuando ella le hizo el corte en la espalda con el cuchillo. Uh-huh. Entonces se sabía que sí o sí esta persona tenía que ser alguien que tenía un corte en la espalda. Dentro de los posibles atacantes que la policía ya tenía en su radar, entre comillas, esto reducía mucho más el quién podía ser. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de uno? Además, se trianguló unas llamadas telefónicas que él realizó desde un teléfono que había robado. Y con eso se obtuvo su ubicación exacta. Y yo digo, tan inteligente. Esto me suena. Estos errores no son a propósito o no sé. ¿Qué? Quizá de soberbio igual. O quizá dentro de su, no sé, ignorancia cultural. Puede ser, porque puede haber sido muy inteligente para una wea, pero muy buena para otra, que no supiera que uno puede triangular llamadas telefónicas. Puede ser. Y aquí viene lo que tú estabas diciendo anteriormente, bebita.
se realizó ADN a una colilla de cigarros que él dejó en el último departamento donde estuvo. Y con eso, y el match que la policía esperaba, estuvieron 100% seguros de que era él. Seguros, no segundos. Y bueno, además, un mes más tarde se realizó un reconocimiento fotográfico. Las víctimas reconocieron quién era la persona. Y ya se sabía que era él. Y había un cotejo de ADN, porque se había obtenido ADN de otras casas anteriores, pero no se sabía quién era la persona del ADN. Se tenía el ADN nomás. Y aquí ya... Tiene que haber obtenido ADN de las violaciones que hizo igual. Sí. Se dice que él quería reconocimiento por lo que él estaba haciendo. Que él quería que lo encontraran y que se supiera que era él el autor de esos delitos y que por eso en algún momento también había mentido y había dicho que había más delitos. Y que de hecho, él quería ser reconocido. Sí, al final sí. Muy distinto a lo que él hablaba en la entrevista. Pero después vamos a hablar de lo que él hablaba en la entrevista, que es muy distinto a lo que él hablaba en los interrogatorios con la policía. Se dice que él quería que él quería que lo encontraran y que había sido él el que había empezado a dejar estas pistas a propósito, que él había dejado la colilla, que él había dejado cosas y que de hecho cuando allanaron su casa y le hicieron la revisión, ahí estaban sus ropas ensangrentadas, las cosas que había robado, la ropa que había usado y había sacado de la casa de la otra gente. Entonces, o sea, como esos detalles que dejó al azar, aunque yo tampoco encontré que ninguno de sus crímenes fuera tan pulcro. Encontré que no lo encontraban nomás. Yo siento que el weón te dejaba 100 pistas para que los buenos pudieran descubrir quién era. Porque prolijo no era. No, ni nada. Era un sádico, era una bestia, era un animal. Si el weón salía por la puerta, se escondía. Sí, y por eso te pregunté, rostro descubierto. Rostro descubierto. Jamás se escondió. Yo creo que él pensó que nunca lo iban a pillar, mamá. O quería que lo pillaran. Porque si él ya estaba institucionalizado, ¿qué más va a hacer en su vida? Sí. Si él en la sociedad no sirve. Yo creo que él creía que él iba a seguir saliendo con la suya. Pero no sé, porque como estuvo tan poco tiempo afuera, después de esa muy larga... Hasta morirse nomás, po. Sí. O sea, salirse con la suya hasta que lo pillen o hasta que se muera, porque esperanza de vida o otra cosa que él pueda hacer es imposible. No tenía visión de más allá. Al momento de su detención, al igual que siempre, él actuó y se comportó como que él supiera que eso iba a pasar. ¿Y de qué forma iba a pasar? Controlador siempre. Un rasgo de su personalidad no diferente al juego de roles que llevaba tanto tiempo en las casas ajenas realizando. Como si él no estuviera viviendo su propia vida, como si él fuera alguien más. Él era como la voz en off. Claro, y que era él el que estaba manejando todas las situaciones, pero de afuera. Como que él no fuera el protagonista de su historia. Un titiritero. Y por esta misma razón se cree que también era su facilidad por la escritura. Porque podía no hablar en primera persona. Y bueno, se fue preso, se fue precioso. Y durante esta estadía preso, que estaba en tiempo de investigación, él le envió una carta, porque era una persona muy particular. Él le envió una carta al ministro del Interior. En ese entonces era José Miguel Insulza, quien había dado una entrevista en la televisión y había dicho que los delincuentes como el Tila se deberían secar en la cárcel. Nada tan distinto que lo que la gente no me pueda pensar, porque fuera de nada todo... tan distinto de lo que hemos dicho nosotras. Que independiente de la infancia y la vida que él tuvo, que es terrible, todo terrible, él hizo cosas terribles a personas inocentes. O sea, él cargó su rabia en el lugar equivocado. Y él respondió, como dije anteriormente, con una carta, la que dice así. Un fragmento, sí, porque la voy a larga. Observo que por la calidad de sus ingresos difícilmente sus hijos lleguen a estar en riesgo social. Usted habla de mi vida como si fuese para delinquir, y no en delitos que cometí intentando mejorar el remedio de vida y familia que tengo.
Solicito que usted, como es profesional de informes, burocracia y estadísticas, se dé un tiempo en su apretada agenda para leer los tales. Quizás de esta manera, ya que nunca será en terreno, se dé cuenta que muchos chilenos y yo nacimos delincuentes. Respetuosamente se despide de usted, Roberto José Martínez Vázquez, delincuente habitual. Esa era su profesión, delincuente habitual. Su servidor, le faltó decir. Y en su clásica forma de ser, él se reconocía a él mismo como víctima del sistema, porque él nació delincuente, él no tuvo otra oportunidad. Eso es lo que él quería decir en esa carta. Pero ahí tiene razón, po. Sí. No tuvo otra oportunidad. O sea, No. sí, ¿podría haber elegido otra cosa con mucho esfuerzo? Sí, podría haber empleado esa inteligencia, su arte, toda la no, wea. tampoco tanto esfuerzo. Si el esfuerzo era no matar sádicamente a la gente también, pues si estamos hablando No, pero de con que... el esfuerzo de surgir, me refiero al esfuerzo de surgir. O salir de donde estaba, claro. Claro, salir de la mierda. Pero era mucho más fácil delinquir. Yo creo que en el caso de él era bastante difícil. Bueno, es que a los 14 años ya fue terrible lo que hizo a los 14. Siento que... Qué buena después de eso, ¿qué más, po? Sí. Después de violar a una persona a los 14, ¿qué más? O sea, ¿qué más En grupo. esperáis de él? En grupo. Él intentó bajarle el perfil a esa vez diciendo que él estaba ahí. No que así como yo no lo organicé. Esto no fue mi idea. Me invitaron. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Dijo. Que puede haber sido. Puede que en ese momento él fuera aprendiz. Pero le valió la cantidad de años en la cárcel de adultos donde le hicieron lo que quisieron. Claro que no se fue preso por eso, pero se fue preso por robarle a la persona equivocada. Bueno, como decía, si bien es claro que él fue una víctima del sistema, quizás víctima no es la palabra, fue producto de un sistema que aún continúa. Fue consecuencia. La bestialidad de sus crímenes generan discrepancias hasta hoy en día sobre si su vida pudo ser realmente diferente con otra infancia. Y esa es la dualidad de... ¿Lo crearon delincuente? ¿Fue el contexto social? ¿Fue la interna psicológica de todo lo que le crearon? Ahí existe harto... ¿Fue el Sename? ¿Fue la cárcel? Yo creo que definitivamente fue la sociedad. Aquí la pregunta ¿es sociópata o es psicópata igual? Psicópata. Porque la weá que tú describes, la weá que tú describes que él hace es de un psicópata. Sí, de psicópata lo nombraban al menos. Pero que hay harto. Yo siento que de repente hay tanto daño que le pueden hacer a un niño que le apagas cierta parte del cerebro. Lo puedes convertir. Sí, lo conviertes en un monstruo finalmente. Pero es que si lo golpearon, yo no sé si lo drogaron cuando chico. Sí, se drogaba desde muy chico. Se drogaba desde muy chico. Pero su cerebro está traumatizado. Po. Sí. O sea, no estamos hablando de una persona con un con nada normal. Pero es que nadie lo trató. Nada normal. No se fue lo peor. Desde lo orgánico, ¿cachai? O sea, ya, sí bien, sí. No tuvo oportunidades de ser una persona útil para la sociedad, como el monstruo sudamericano, ¿cómo se llama? Pero López. Ese mismo. ¿Se llama? Pero Alfonso López. ¿Ese? ¿Se llama? Sí. Sí, no tuvo oportunidades. Él nació en un ambiente hecho para sufrir, carenciado, a cagar. Pero él tomó también decisiones para caer más en la mierda. O sea, víctima el weón no es. Es que llega un punto donde uno también se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Yo no sé la de los 14 años, porque sí, puede haber sido que él estuvo en el lugar equivocado con la gente equivocada. Puede haber sido, porque a los 14 años, para algunas personas, sobre todo en la situación de él, pertenecer a algún lugar y poder ser parte de algo, siendo que nunca has sido parte de nada en tu vida, ni siquiera en una familia, quizás para él era importante, sin saber las consecuencias de lo que se estaba provocando. Pero ya en la adultez, claro que la adultez vino 10 años después de cuando ya estuvo preso, entonces yo no sé, eso me pasa con él, siento que
hay un periodo donde él podría haber crecido, reflexionado, ser tratado, haber visto realmente qué pasaba. Pues yo no creo que a los 14 haya sido líder de nada, pero después Pero sí, a los 14 podría haber sido un punto de inflexión en el cual él haya tenido rehabilitación y ahí la historia sería distinta. Sí. Como decís tú, puede haber sido el lugar equivocado con las personas equivocadas. Siempre viendo cómo fueron en verdad las cosas, po. Pero si es que él era actor principal del lugar, es que claro, porque ahí es difícil saber porque nosotros no estuvimos ahí, po. Sí, no, y nadie sabe porque tampoco a nadie le importó. Bueno, lo sabe la profesora alemana, la Mónica. Ella lo sabe. Ella sabe pero lo que se acuerda. Acuérdate que quedó inconsciente. ¿A nadie le importó? No, a nadie le importó ella. No, weón, a nadie le importó ella, si le importaba el weón que era gerente del Mercurio porque tenía plata. Si Chile funciona así, si no tenéis plata no hay justicia en Chile. Qué terrible la wea. Ahora que yo creo que, entre comillas, justicia divina para la amiga alemana, porque después de eso al menos, bueno, no creo que ella haya sabido, pero se fue preso un buen tiempo y quizá era como, no pagaste por mí, pero pagaste por, ¿me entendí? ¿Pagaste después de alguna u otra forma? No sé. Pero terrible, igual. Él es el monstruo del sistema. Sí, completamente. No, un producto terrible. Él es un monstruo del sistema. Sí, es todo lo que una vez uno puede decir, esto puede pasar, esto se puede crear, si esta weá continúa, esto puede pasar. Y pasa. Causa consecuencia. Y pasó. Sí. Y podría seguir pasando. Sí, yo siento que somos súper suertudos hasta ahora de que sean casos como súper específicos y que no son muchos tilas, porque hay muchos que han pasado por lo mismo, pero se han matado antes. Solo eso es lo único que lo ha salvado. Continúo. En una entrevista, mientras estuvo preso, a Informe Especial, programa de TVN para los que no son de Chile. TVN, un canal de Chile. Televisión Nacional de Chile. Comentó sobre sus crímenes. Era una entrevista, le iban preguntando. Y cómo aprendió el uso de los medicamentos gracias a su madre, cuando drogaba a la gente. Y además de cómo aprendió a amarrar, que esto fue algo que especializó gracias a su estadía en el Sename. Por eso era tan bueno amarrando a la gente cada vez que iba, hacía lo que hacía. Pero además reiteró ser la víctima de todo lo que estaba pasando. Y dijo que, por ejemplo, él drogaba a la gente porque él no quería que ellos sintieran dolor. Claro, qué weón. No porque él quería sedarlos y tener controlada la situación y poder escaparse. A ese nivel, su cara también cuando estaba en la entrevista, yo dije, si yo no hubiese leído todo este caso entero, yo aún así no le creería. Porque el amigo no sabía mentir. Quizás le resultaba contra gente porque tenía esta cara de gente con pena, pero yo le creo a la gente y no le creí. Cuando se le preguntó, pues me gustó harto la entrevista porque la periodista era súper pesada. Y hay cosas que yo siento que sí tenéis que decir, no ser ofensiva ni nada, pero hay cosas que sí tenéis que ser directa. Y ella le preguntó si él se arrepentía por las reiteradas violaciones a las mujeres. Porque él violaba, en cada casa a la que iba violaba a las mujeres. Y él dijo que empezó con una retórica sobre, pero ¿qué es arrepentirse? ¿De qué sirve el arrepentimiento? Toda esa wea que no te arrepentís, pues finalmente. Esa era la respuesta. Claro. Y él al final dice lo que él sí no le gustó haber hecho y que es algo que le quedó en la cabeza porque como que se mostró como lo más bajo como persona, es lo que él le había hecho al niño. Y quizás él, en ese niño, vio todo lo que a él le hicieron. Y por eso encontró que era lo más bajo. No así en el resto de la gente. Porque era de lo único que él en verdad le había quedado adentro. Lo que le había hecho al niño. Y en esa casa, con todo lo que le hizo a esa familia, solo... Bueno, que ese niño fue brutal. Fue brutal. Pero a la hermana, a la mamá, o sea...
Y no estamos hablando de que cuando él iba a las casas se las violaba una vez. A todo esto. No. O cuando estaban violándose a las parejas enfrente de su esposo. ¿Una vez? No, tampoco era una vez. Esto era tortura. Él iba a torturar a la gente. En esa entrevista, lo que se mostró y se resaltó bastante fueron las características psicopáticas que tenía Roberto y las múltiples mentiras, porque ahí comenzó a negar delitos que ya se habían comprobado. Incluso negó el de Maciel, cuando él había declarado con detalles lo que él le hizo, incluyendo que se había comido partes internas de ella. Bueno, entonces, ¿pero por qué ahora lo niegas? ¿Porque es una entrevista? ¿Porque ahora quieres hablar del sistema que es terrible contigo? ¿Y con la Maciel no había sido terrible? Una niña de tu población con los mismos no privilegios que tú. Una niña de 16 años. 16 años. 16, weón. Sí. 16. La noche del 13 de diciembre del año 2002, a sus 26 años y tras 6 meses preso, en la espera de su juicio, Roberto aprovechó un corte de luz que hubo en el penal de Colina 2. Este había ocurrido tras un accidente de tránsito a las afueras del lugar. Y es aquí, cuando él se quita la vida, colgándose de los barrotes de la ventana, con un cordón eléctrico de la máquina de escribir que le habían facilitado porque en ese momento estaba escribiendo su autobiografía. La noche del 13 de diciembre, el Tila fallece siendo legalmente inocente, cuando se le esperaba una condena de cerca de 180 años. Y murió en la suya, pues. Él manejó hasta su muerte. Sí. Análisis psicológicos demostraron, posteriores Él fue claramente. el protagonista de su novela. Al final sí, porque yo creo que como nunca... Eso me pasa con Director. él. Como él no tuvo el poder de nada durante tanto tiempo, donde él se sintió tan... El mundo, la sociedad, la vida, hace lo que quiere conmigo, yo hago Mi lo familia. que quiero ahora. Sí, pues, todos. ¿Quién? Todos. Y a todo esto él tenía pareja este último tiempo que estuvo preso. Era como la última persona con la que había estado afuera. Y en mi mente era, pero si un mes antes mataste a la que estaba embarazada de ti, ¿qué tanto tiempo tuviste para tener a otra? Sí, porque él mientras violaba gente, él mientras asaltaba, él mientras mataba, él sí tenía a otra persona. Y esa es la dualidad del Tila. Una persona que tenía una relación amorosa donde él estaba bastante encantado con alguien y preocupado cuando estuvo preso porque no le iba a volver a ver. Y a su vez hacía todo lo que hacía. Y sin considerar que él era infiel con las mujeres con las que violaba y con las mujeres que había matado, que había dejado embarazada hace poco tiempo. Es complejo. Era una persona bastante compleja. Mucha dualidad el Tila. Yo creo que por eso mismo era el tema artístico también. Porque él no vivía su propia realidad, él vivía múltiples realidades. Pero ¿quién era él realmente? ¿Cuál de todas las personas? Bueno, a lo mejor tenía personalidades múltiples igual. Y por sí. Muchos niños traumatizados. Sí, pues con traumas de infancia. Sí. Sí. Análisis psicológicos posteriores, porque pues, obviamente nadie analizó ninguna mierda cuando tuvieron que haberlo hecho. Póstumes. Demostraron que él era una persona, no, esto cuando estaba preso en verdad, demostraron que era una persona con una inteligencia superior al promedio, pero que tenía muy baja abstracción. Y yo dije, ¿pero qué es la abstracción? Es decir, que su nivel de conciencia sobre su propio comportamiento era mínimo. Él no era empático, básicamente, y él no tomaba ninguna responsabilidad sobre sus propios actos. No había conciencia sobre su propio comportamiento, pero sí sobre el resto. Era como te juzgo, pero yo no me juzgo porque yo no existo. No existe esta conciencia. O sea, él era un dios. Él vivía... él era un actor de su teleserie. Él no era el protagonista de su historia. Porque él no sabía quién era el protagonista de esa historia, probablemente. Lo catalogaron de psicópata, ¿no? Sí.
Sí. No, sí, él era psicópata. Este weón era ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de Ted Bundy con él. Diferentes, muy diferentes, pero tienen su semejanza. Sí. Yo de los casos chilenos que he visto, este es del que yo encuentro más como psicópata internacional, como el estilo. Sí, Al hablar, a su historia, su es vida, como un cómo psicópata actuar. gringo. Es como un psicópata gringo, lo más parecido que he encontrado. Hasta ahora. ¿Sabes qué? Yo no sabía que era tan terrible este caso. No sabía que... Tampoco. Me ¿no? sonaba el nombre, pero cuando lo recomendaron fue como, ay, bueno, interesante. Pero no. Teníamos 12 años también, bueno, tú 35 en el 2002. Yo tenía 12. La wea, Entonces qué no, desgracia la cuestión. no me acuerdo mucho de lo que pasó. Sí me acuerdo el nombre, porque uno se entiende, es como cuando hablamos de Hans Pozo. Yo sí me acuerdo del nombre, pero no sabía la Sí. historia. Y terrible. Bueno, y sobre este caso, en el año 2010 salió un libro que se llama El Tila, un psicópata al acecho. Este libro tiene un poquito a la víctima y victimización del Tila, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Da en detalle y en profundidad. Yo leí páginas, no lo leí entero, sobre su infancia, sobre todo lo que pasó. Es una investigación súper profunda, entre ella entrevistas a vecinos, tíos, profesores. De ahí saqué hartos datos. Y, y puta, tuvo una vida de mierda, de mierda, de mierda, de mierda. Yo, como niña, no sé si hubiese podido sobrevivir a lo que él sobrevivió. Como una niña menor de 14 años, Los niños son súper resilientes igual. yo encuentro terrible, terrible, terrible todo lo que le hicieron y cada persona que estuvo a su cargo en su cercanía solo lo hizo peor que el anterior. Si, nada, absolutamente nada, no hubo familiar, no hubo nada que lo protegiera. Y No, pues, después uno se pregunta, ¡ay, pero mira lo que se convirtió! ¿Pero qué esperaban? Y es, era completamente esperable después de leer. Si hay alguien que quiera leer un poquito de la vida de él, desde el punto de vista como súper en detalle, de paso a paso, le pega 100.000 patadas a cualquier reportaje que yo vi, que después los voy a nombrar, porque es súper detallado. Hicieron un súper buen trabajo. No sé si estoy tan de acuerdo con el punto de vista, pero da para pensar. Y sí es una reflexión a la sociedad súper importante, una sociedad de mierda en la que vivimos, la sociedad chilena, la mundial. la sociedad de clases chilena es una mierda. El Sename es una mierda, el Sename no funciona, no hay ayuda con los niños, no hay protección con los niños, no se piensa en el Somos una futuro de los mierda, niños. porque No, en todos, general, sí, en sí, general, en el no, mundo no, en no, general. no, yo digo todo, me lo estoy incluyendo a nosotras porque también somos chilenas, porque No, yo no. nunca decimos nada para ayudarlos, po. ¿Qué hemos hecho nosotras por esos niños? Obviamente Nada. nosotros no los vamos a salvar porque no tenemos el poder. Y yo siento que la mayoría piensa eso, pero ¿qué voy a hacer yo? No está en mis manos. Sí voy a hacer yo, no está en mis manos. Y cuando es el momento de votar, todos nos quejamos. Votar, Sí, no, cuando es el momento de votar, todos nos quejamos, así como, pero este está prometiendo votar. esto, pero este está prometiendo esto. Votar es claramente importante. Pero, La ley del aborto es importante. sí, pero ¿qué La hacer? maternidad, la paternidad debe ser deseada o no será. Porque este niño, yo te aseguro que era un bebé no deseado. De una persona que no era capaz de ser, que no tenía las capacidades de ser mamá. Porque él vivió una vida carenciada, totalmente. Terrible. O sea, hablemos de las diferencias de clases sociales igual, po. O sea, es un tema culiado terrible, complejo, súper amplio, de que no tienen educación sexual de partida. Todo parte de la educación. Y todo parte, bueno, es que esa es la otra weá. O sea, si yo digo, uno no puede esperar que el sistema sea la respuesta. Pero si no hay absolutamente nadie, nadie que se pueda hacer cargo de un niño de una manera sana, el sistema debería entregar alguna herramienta, algo. Y no lo hace. En Chile no lo hace. No, y lo que, El Sename no lo hace. la solución que entregan es una solución mucho más, 1000 veces peor.
Y esto no quiere decir que no, Sí. que todos los crímenes y todo lo que él hizo no lo encontremos terrible y encontramos terrible todo lo que pasó cada una de las personas que tuvo que lamentablemente coincidir en la vida con él. Porque él fue un monstruo. Lo que él hizo, todo, tenía un nivel de maldad impresionante. O sea, él torturaba a la gente por una venganza interna que tenía contra el mundo. Mundo que todo el mundo, todos hemos creado, lamentablemente. Y para mí la wea es como, ¿cuántos más tilas tienen que haber para que uno haga alguna wea? Y es como, al final vivimos en un mundo donde lo único que hacemos es rascarnos con nuestras propias uñas y sobrevivir a lo que podemos. Y obviamente sí, nosotras que tenemos una situación de cero poder, weona, ni plata, pero con wea vivimos. Pero Que se sepa que plata no hay, chiquillos. que nos fuimos del país por lo mismo. O sea, este es otro tema, también somos inmigrantes, por un intento de vivir mejor. Sí. Pero con el privilegio de haber sido profesionales en nuestro país, independiente de que esa hueá no sirva para nada en Chile. Pero nosotras, un privilegio, dentro de todo somos privilegiadas. Súper, po. Bueno, imagínate, nosotros somos privilegiadas, somos clase media. No, y no solo por eso, bueno, privilegiadas por haber tenido gente a nuestro alrededor que sí nos quería. Y esa weá la encuentro terrible. Es lo básico. Terrible que uno es diga... lo básico que todos los niños deberían tener gente que los quiera. Sí. Que los críe. Y te aseguro que este niño no los tuvo. No, él no tuvo nada. Él no tuvo nada. Y no podemos culpar a tu mamá tampoco, porque era una persona con esquizofrenia que lo más probable no haya tenido ni plata ni los medios para optar un tratamiento psiquiátrico. No. Porque no existe esa weá en Chile. No, o sea, pero, hasta cuánto más atrás tú tienes que volver para encontrar la verdadera raíz de este problema. Pero es como esa familia igual estaba mal de base. O sea, los tíos, la tía, la abuela, como no hubo absolutamente nadie, porque a todo esto la mamá después siguió pariendo. Él no fue, él no fue el último. Bueno, si educación sexual no existe, o sea, bueno, ahora existe más, pero sí. Cuando nació él no existía. 76. ¿Cachai? No existía la educación sexual, mucho menos para las clases sociales más bajas. No. Y el bueno tampoco nunca pagó, po. No pagó lo que le hizo la gente, no pagó todos sus crímenes. ¿Por qué se suicidó? Yo creo que él pagó al revés, él pagó en reversa, él nació pagando. No pagó por lo que hizo porque nunca tuvo conciencia de que lo que él hizo estaba mal. Él nunca entendió que lo que él hizo no era correcto. Porque fuera lo del niño, él nunca tuvo ninguna conciencia de que él estaba haciendo algo malo. Él estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Yo no lo había pensado de esa forma, que él pagó en reversa. Él nació pagando. Su versión niño pagó. Sí. Su versión adulta es un concha de su madre. Sí. Pero la versión niño de él, qué pena. Él fue un niño. Qué pena a mí como mamá, qué pena. Sí. Qué pena lo que tú tuviste que experimentar como niño, weón, porque ningún niño se lo merece. Debería pasar por eso. Él fue un niño con tanto maltrato que se meaba en la cama, o sea, se orinaba en la cama. Y porque se orinaba en la cama, lo amarraban a un árbol que estaba en el patio de la casa y lo empezaban a pegar, al punto que gritaba tanto que llegaban los vecinos a desamarrarlo para que pararan de pegarle. Vecinos del sector. Ese era el nivel de maltrato que él vivía constantemente. Un niño que había sido violentado sexualmente y que solo el hecho de que él fuera violentado sexualmente ya debería decirte harto para después orinarte. Qué terrible, weona. Entonces, claro, todas esas cosas, pequeñas cosas que yo fui leyendo, que uno va conociendo sobre la historia de él, te hacen sufrir. Te hacen sufrir por una persona que tú, al final, como que en su versión de adulto, tú decís, concha tu madre, weón, eres un hijo de puta. Pero te hace sufrir el hecho de que él, su versión niño, qué pena más grande lo que él vivió. Su versión niño le rompió el corazón y le rompió cualquier parte del cerebro que podría haber tenido conciencia por otros, porque nadie la tuvo por él, porque él no supo lo que era ponerse en el lugar del otro, porque nadie en la vida se puso en el lugar de él.
No, pues, pero ¿qué iba a saber el de empatía? Pues, weón, así nadie se ¿Qué la ibas a, qué enseñó. iba a saber de No, querer? él no la vivió. Si él solamente vivió una vida de dolor y carencia. Entonces la venganza era, el- lo que Su había que hacer, po. venganza súper mal enfocada también, pues, porque si nos vamos a vengar, Obviamente, po. vengámonos, vengámonos, venguémonos de la gente que nos hizo daño, pues, weón. Venguémonos de los buenos que nos violaron, de los que nos golpearon, de los que nos quitaron comida. En su mente, No, todos pero en ellos su mente, él, claro, pues, él sí, atacaba a la gente que pensaba que era responsable, porque en pues. su mente todos los que le hicieron cosas a él eran personas que tenían tantos problemas como él, personas que ya habían vivido lo mismo y tenían el mismo problema de privilegio, el mismo problema de desadaptación, de pobreza, porque su mamá no era la mala, fue el sistema que le hizo eso a su mamá, que sus tíos no eran los malos, fue el sistema que le hizo eso a sus tíos, y así. Igual había harto resentimiento con su familia, pero Mucho, no mucho, pero él no los mucho. mató y él podría haber matado a toda su familia. Y no lo hizo. Siento que el caso hubiese sido mucho más, abro comillas, justo si lo hubiese hecho. Pero es que estamos hablando, bueno, no, es que no, nada de lo que esa gente hizo tiene justificación en ningún sentido. Pero No. vámonos para atrás, po. Bueno, ¿Qué le hicieron a que lo amarraron al árbol, no, se me parte el corazón. ¿qué le hicieron a Claudia, se me esa parte el gente? corazón. Bueno, pero piensa que el mismo que le pegaba era el tío que se lo violaba, o sea, ¿qué estaba esperando? Tío que lo dejaba amarrado cuando se iba, porque se podía arrancar. Un niño de 3 años, Es que 4 no voy a- años, no lo voy había a poder amarrado en la dormir hoy casa. día. No puedo dormir hoy día con esta weá Es de caso que me- terrible. Ahora, si lo que usted quiere no es leer y quiere ver una película, no sé cómo será la película porque no la vi. El año 2015 se estrenó el Tila, Fragmentos de un psicópata. Leí críticas buenas, leí críticas malas. Juzgue usted mismo. Es sobre este caso y es obviamente una película chilena. No sé dónde la puede No encontrar. sabía que existía. Aquí estoy yo para entregarte, bebita, toda la información. Y finalmente, si usted quiere conocer de esta historia, pero desde el punto de vista de la víctima, el año pasado, 2022, una de las sobrevivientes, la mujer del pulmón perforado, Esto iba a decir, esa mujer. ella escribió un libro que luego de 20 años pudo recién sacar a la luz, porque ella recién pudo hablar. El libro se llama La voz que escondí, y creo que el título lo dice todo. Ella se llama Carolina Jaude, por si quieren buscar el libro, y no lo leí completo, está bien bueno, y está terrible a la vez. Pero está enfocado en toda la gente que cree que no tiene ninguna salida en la vida, que después de algo terrible no hay forma de superarlo. Y ella con el libro quiere decir, mira toda esta mierda que yo pasé y describe en detalle todo lo que pasaron esas 11 horas. Es terrible, terrible. Porque ver que se vieron a tu mamá, es que independiente de lo que te estén haciendo a ti, yo siento que cuando estás en una situación así, ya lo que te hagan a ti da lo mismo. Pero ver lo que le están haciendo al resto A tus seres queridos. y ver que estáis matando a tu hermano metiéndole pastillas a despedirte de él porque Weón, esa weá que dijiste, weón, que se estaba despidiendo de él, weón. eso está Se me parte el corazón descrito por en el ella. libro también. Y está bueno el libro por si hay alguien que lo quiere leer. Y esa es mi historia, bebita. Ahora si quieres me lanzo con las referencias. Por favor, adelante, por favor. Oh, esto es terrible de hablar de referencias, porque crítica gigante a los documentales y reportajes de la televisión chilena. ¡Qué mierda que no se ponen de acuerdo ni con las fechas, ni con los datos, ni con la historia! El mismo canal, 2 años de diferencia, en el mismo matinal, o a veces cambio de nombre de matinal, que sacaba una historia tan distinta. Y es como, ¿podéis revisar tus propios archivos? ¿Podéis ponerte de acuerdo? O al menos decir, ¿sabéis que hace 3 años dijimos esto, pero ya no era? Nos equivocamos. Upsi. Qué terrible la wea. El documental Asesinos en Serie, la historia del psicópata de la dehesa, se presentó en Contigo en la Mañana. Esto fue canal de televisión. El 15 de noviembre del 2020, lo pueden encontrar en YouTube. Es cortito y cuenta la historia más o menos con algunas variaciones de lo que yo dije, porque están mal. No sé cuál de todo esto es lo que pero que al final tuve que leer y por muchas partes para llegar a las fechas reales. Otro reportaje es la historia del Tila,
robaba, golpeaba y abusaba de sus víctimas. Esto fue en el programa Muy Buenos Días, el 17 de octubre del 2017. También lo pueden encontrar en YouTube. Otro reportaje es El Tilo, la historia del psicópata que odiaba a los ricos. Esto se dio en Contigo en la Mañana, en mayo del 2019. Un año después del anterior. Fecha muy distinta. Amigo, no se de acuerdo. Otro programa fue El Tila, las huellas de un criminal. Esto es de reportajes desde el sector de prensa de Chilevisión en el noviembre del año 2022. Esto fue el año pasado. Y ese está muy bueno. Las entrevistas de ese reportaje están muy buenas. Y ahí donde habla el policía, por ejemplo, carabinero que estuvo presente. Yo lo encontré muy bueno porque tenía un punto de vista muy diferente al resto. Hay un podcast que habla sobre este caso, que tiene entrevistas. También está bueno, era cortito. El podcast se llama Crimen y el episodio se llama Terror en la Dehesa. La verdad no tan bueno como este, pero si usted quiere como rellenar, escucharlo. El mostrador.cl, el reportaje El Tiro, la historia del joven emblema del Sename que aterrorizó a la dehesa y habla sobre el estreno de la película. Ciberchile.cl, El Tila, un psicópata al acecho, habla de la historia, pero está a raíz del libro también que salió. Página 7.cl, la historia tras el Tila, el psicópata a la dehesa que aterrorizó el sector oriente de la capital. Está súper buena, tiene una línea del tiempo también ese reportaje. Infogate.cl, el Tila, el país de papel que quería rugir como un tigre. Hay un reportaje también de la historia de él. Timetoast.com, y esta es solamente una línea del tiempo de puntos claves de la historia del Tila, para entender un poco si es que, así como qué crimen se hizo, cuándo, cómo. Está entrete como para entender la historia, sobre todo si uno después de que vio todos los reportajes de Chilevisión y TVN que tenían todas las fechas diferentes. Lacuarta.com, Desenfreno Tila, psicópata de la dehesa, también tiene una buena línea del tiempo en reportaje. Y Criminalia.es, Roberto Martínez Vázquez. De los pocos reportajes que hablan de él como Roberto. Y que también me encuentro importante que no se le diga solamente el Tila. Porque el Tila es porque su madre se llamaba Matilde y ella era la Tila, entonces le pusieron el Tila. Por eso se llamaba el Tila. Sí. Pero también fue conocido como el Cabezón mucho tiempo. Porque era súper cabezón. Era como Jimmy Neutron. Una frente gigante. Se parecía mucho a Jimmy Neutron. Era la forma de su cabeza. Me imagino un Jimmy Neutron psicópata y violador. O como Roberto Manfinfla. En algún momento tuvo el pelo así como ese tipo de afro. Van a ver fotos. Pero eso, bebita, ese es el caso que te traigo el día de hoy. Ese es mi caso. Esta es mi copa vacía porque ya me la tomé toda. Después de que hablé como 2 horas sin parar. No, yo me la he rellenado como 3 veces. No, bueno, estoy como impactada porque, como te dije al principio, yo conocía como el puro nombre del Tila, pero no, la historia en sí no la conocía, la encontré atroz. O sea, te opiné, weona, llevamos como 1 hora 40 grabando, pero te opiné la vida entera y claro, él es productor del sistema. Da para hablar. Da mucho para hablar porque es una muestra tan estereotipada de lo que es el Sename. Pero a la vez también sale del estereotipo. Porque como él... Sí, obviamente no todos los niños que van al Sename terminan así. No. Pero me refiero que sale un poco el estereotipo porque él era como más educado, que hablaba bien. Como en ese sentido, el artista. Sí, son psicópatas. Es que era del libro. Esos psicópatas, pero no todos los psicópatas son asesinos. No. Bueno, los psicópatas equivalen al 1% de la población mundial en todo caso, pero da lo mismo. Él es lo peor de lo peor que se puede esperar en el peor de los casos. Sí. Y el peor de los casos y es tan común en Chile, es tan común la carencia, es tan común las diferencias sociales, es tan común que los niños en pobreza sufran abusos físicos, emocionales y sexuales, y bueno, ¿hasta cuándo chucha? Chile es un país tan culiao? Es que ¿sabéis qué es lo que yo pienso? Es que por culpa del sistema nadie hizo nada. Este caso hasta que él mató y violó. Y no hicieron nada tampoco. Se cansó.
Sí, y no hicieron nada tampoco. Hasta que se cansó y Sí. el weón se mató. Y nadie pagó por nada. Y el weón mató y violó y torturó y traumatizó gente. Y la gente quedó con todas esas heridas y cicatrices físicas, emocionales. De por vida. ¿Cachai? Weón, pero weón, lo que hizo era terrible. Lo que le hicieron fue terrible. Lo que él hizo fue terrible. Toda tu historia es terrible. Sí. De principio a fin. O sea, yo tuve mucha pena por él en un momento. Pena porque, weón, por como mamá, ¿cachai? Yo creo que siempre vamos a tener pena por el niño Roberto. El niño. El niño Roberto es una weá que es terrible. Es terrible solo imaginar lo que él tuvo que vivir. No, es que buena esa weá que dijiste que lo amarraban al árbol y que gritaba, weón. Casi me pongo a llorar cuando dijiste esa weá, te lo juro. Pero imagínate que cómo habrá sido las golpizas que él recibiera para no usar zapatos. Preferible no usar los zapatos. Eso te tenía que decir algo. Que es brígido que nosotras no nos podemos imaginar eso porque es una realidad que no vivimos. Y jamás vamos a Y hay dimensionar. niños, no lo podéis dimensionar. Jamás vamos a poder dimensionar. Porque no viviste esa realidad y nunca la vas a vivir. Ya no la viviste, ¿cachai? No. Pero hay niños que sí la viven en Chile. Aún. Al día de hoy. No, esos niños no todos son psicópatas. No son violadores, no son ladrones. No. Pero pasa. Sí. Y por los chiquillos que están escuchando que no son chilenos, pasa. Pasa hoy, va a pasar mañana. Ya y sé. va a pasar de aquí a 5 años más, 10 años más. Porque no olvidemos las es como estadísticas. un país carenciado. Sí, porque no olvidemos las Sí, weón, estadísticas que yo mencioné. 74%. Loca, él nació Es en que el yo no año puedo creer. 76. Mis Es que no lo puedo estadísticas creer. fueron en el año 2016. Es que El no lo año puedo creer. 2016 el 76% de los niños sufrían violencia física o psicológica. Yo no sé cómo serán las estadísticas de los otros países. Me encantaría pensar que no son tan terribles. Pero, huevona, 76 Esas estadísticas me duelen. de la UNICEF. Me duelen. Me duele que mi país, el, comillas, oasis sudamericano, me duele. Me duele que lo más preciado en Chile son los niños, porque son nuestro futuro. Y me duele, weón. Es que, Porque es una vida de mierda. Es que te acordé cuando partimos el programa, bueno, la parte graciosa, así como, ay, sí, la gente de mierda, que no respeta, que pifea, y bla, bla, bla. ¿Qué vaya a esperar si son niños que vivieron una infancia de mierda? ¿Cómo van a ser adultos felices si vivieron una infancia de mierda? O sea, hay gente que lo logra, pero porque hay gente que da la vuelta a la vida, ¿cachai? Sí. Pero, Bueno, ¿cachai? Que esta semana hicimos la versión de le doy la vuelta a la vida, le quiebro el brazo al universo y me muero igual. Oh, ¿verdad? Y después fue la otra cara. Y me voy igual. Pero se murió en su ley, el concha de su madre. Una semana de mierda. Una semana de niños sufridos, sí. Una semana de catástrofes, una semana de crueldad. Bueno, a tu caso, bueno, yo no voy a dormir hoy día. Gracias. Muchas gracias. No, y toda la gente que nos dice, pucha, casos de niños y me hacen tanto sufrir. Pero es que, igual lo ven. En este caso, no es que sea. Igual lo ven, igual lo gozan. No es que nuestra intención no es hablar del niño sufrido, porque finalmente terminamos hablando del adulto. Que Tila, su historia es de adulto. Pero es que es lo que él tuvo que vivir también. Y no olvidar, pues, no olvidar. Porque cuando alguien nos haga. Y no es justificar, esto no es justificar. Porque nadie quiere que lo asalten, nadie quiere que lo violen, nadie quiere que le hagan ninguna mierda, porque todos queremos vivir en paz. Pero hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo para que no exista, para que no se cree un nuevo Tila? Yo no estoy haciendo nada, aparte un podcast. Soy una mierda de perrita. Pero como sociedad sí hay que hacer algo. Y no sé cuándo, no sé cómo. Porque de repente siento que la tarea es tan grande y los brazos de uno son tan chiquititos. Así es, pero juntos podemos. Pero, bebita, yo siento que, por ejemplo, uno puede partir por criar bien en casa. Yo parto por no criar. Yo no voy a parir. Por ahora. ¿Quién sabe?
siempre parte en casa. Sí. Tener niños felices. Y eso, pues, bebita, muchas gracias Eso, por acompañarme en este episodio terrible para variar del Qué día manera de de empezar hoy. esta tercera temporada, Claudita. Sí. Claudita Andrea, muchas gracias por tu entrega. Excelente, excelente. Pesadilla y todo, pero excelente. Valió la pena la espera. Muchas gracias. La postergación, gracias. que no sabe cuánto postergué esta wea. Sí. Mucha postergación. Esperamos que le haya gustado, que le hayan pasado bien. Esperamos sus pantallazos con su suscripción a YouTube, chiquillos. Sí, pues ya no se rindan. No se pongan cagones. Pero una No se Claudita rindan, feliz, pero una Javi feliz. una cruzada entre todos, chiquillos, que tengan un hermoso final de su semana, su jueves. Paloma, feliz cumpleaños. Abrazo, Poxipú. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en una nueva entrega de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Que esperamos que estén súper bien. Esperamos que les haya gustado esta entrega de la Claudita de Crímenes chilenos terribles. Y así en nuestra sociedad. A no olvidar. Así en nuestra sociedad. Y perdonen por explayarnos con el tema, pero da mucho que hablar, pues sí. Puta, cuando el tema es chileno, Eso es lo que toca pasa. la fibra. Eso es lo que pasa. Así que eso, Yes. un abrazo eterno, grande, apretado. Suscríbase a todos, denos las 5 estrellas, mándenos besos, abrazos y cuídense mucho. Chau, chau. Bye, bye.